Vamos a estudiar a continuación los asuntos relacionados con la manipulación de las variables para el análisis de una muestra. En el video anterior habíamos mencionado que hay dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Cuando estas variables son estudiadas en una muestra, que es un grupo selecto de una población particular, se obtienen los datos. Los datos son todos aquellos trozos, pedazos, fracciones de información que se obtienen de todos y cada uno de los individuos según mi variable de interés. Entonces, se obtienen bastantes datos. Se pueden obtener grandes cantidades de datos en función del número de personas o del número de individuos que conforman la muestra. ¿Qué ocurre? Que estos datos son los que me permitirán evaluar el comportamiento de esta variable en mi muestra particular. ¿De qué manera? Resulta que estos datos crean patrones. ¿A qué me refiero con patrones? Me refiero a que, con respecto a esta variable, se encuentran comportamientos repetitivos. Se encuentran repeticiones de valores, coincidencias o, no sé, pueden ser algunos efectos que tengan ciertas características asociadas a la variable. Cada una de estas repeticiones de estos datos corresponde a un nuevo concepto. Es el concepto de frecuencia. La frecuencia es el número de veces que determinado valor asociado a la variable de estudio se repite. Es un conteo. En un número de individuos, podemos suponer invitados a una celebración, se puede tomar como variable de interés, por decir algo, el tipo de traje que llevaron puesto. Puede sonar una variable un poco extraña, pero hay entidades para las cuales esto es importante. Entonces, asumiendo que tenemos una población de 20 individuos, este n corresponde al número de personas, al número de individuos de la muestra, es posible decir, por ejemplo, si estamos analizando el gusto de vestir de todos ellos, podríamos decir, por decir algo, de estas 20 personas, 10 llevaron corbata, 5 fueron de, por decir, ropa casual, y los otros 5 fueron vestidos informalmente. Entonces, esto nos permite diferenciar lo siguiente y repasar lo anterior. Mi muestra, el tamaño de mi muestra es de 20 personas. ¿Cuál es mi variable de interés? Las prendas de vestir utilizadas en cierta celebración. Prendas de vestir utilizadas en un evento particular. Entonces, de este evento particular, empecé a contar y me di cuenta de que 10 personas tenían corbata, 5 personas iban de traje casual. Un traje casual es un traje que comúnmente utilizarías para ir a trabajar que no sea corbata. Y 5 personas se fueron informalmente, con jeans, con tenis. Estos elementos hacen parte de la variable y estos números que están aquí corresponden a sus frecuencias. Corbata se repite 10 veces, casual se repite 5 veces, informal se repite 5 veces. Entonces, con esto nos damos cuenta del verdadero significado de frecuencia. La frecuencia puede definirse como una frecuencia absoluta. ¿A qué me refiero con esto? La frecuencia es absoluta cuando corresponde al conteo
de las repeticiones en el grupo de datos. Cuando se suman las repeticiones de todos los criterios, de todas esas pequeñas medidas de la variable, se habla de una frecuencia absoluta acumulada, porque es el acumulado de todas las frecuencias absolutas. En el ejemplo que estábamos haciendo hace un momento, lo podremos diferenciar más fácilmente. Habíamos enunciado que la prenda corbata, que hacía parte de mi variable, prendas de vestir, se había repetido 10 veces. Entonces, mi frecuencia absoluta para corbata es de 10 repeticiones, o 10 datos mostraron corbata. La frecuencia absoluta para la vestimenta casual es de 5 unidades. Y la frecuencia absoluta para la vestimenta informal fue de 5 unidades. Ahí estoy diferenciando las frecuencias absolutas de cada uno de los datos que puedo reportar. ¿Cómo me doy cuenta de que este conteo, estas cuentas, están bien hechas? A través de la frecuencia absoluta acumulada. Mi primer valor corresponde a 10. Mi acumulado de datos hasta ahora es de 10. Ahora aquí tengo 10, luego paso a 5 porque mi prenda casual tiene 5 unidades. Entonces, si yo sumo 10 más 5, hasta aquí tengo 15 unidades medidas. Y finalmente, tengo las 5 unidades de prendas informales. Entonces, al sumar, obtengo 20 unidades en total medidas. Cuando este número final de la frecuencia absoluta acumulada coincide con el número total de individuos reportados o cuando coincide con el tamaño de la muestra, es posible decir que el conteo fue bien hecho. Resulta que mi número de datos, mi número de individuos era igual a 20, porque ese era el tamaño de mi muestra en la fiesta que estaba analizando. Este valor corresponde con la frecuencia absoluta acumulada obtenida después del conteo. Así que estas cuentas están bien hechas. Es posible decir entonces que la frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite un dato particular. Y la frecuencia absoluta acumulada es el conteo de datos a medida que estos se van reportando y debe ser exactamente igual a el tamaño de mi muestra. Entonces sirve como elemento de verificación para poder enunciar la validez de mi conteo y poder proceder con análisis posteriores, empleando fórmulas, conociéndose esta letra n como frecuencia absoluta y una n mayúscula como frecuencia absoluta acumulada. Usaré las comillas para que nos rinda un poco más el espacio. Puedo enunciar matemáticamente que la frecuencia absoluta acumulada es igual a la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Cuando esto se cumple, cuando este pequeño valor que tenemos aquí corresponde con el tamaño de mi muestra, podemos proceder con otro tipo de análisis un poco más especiales, con los que podremos afirmar finalmente cuál es el comportamiento verdadero de la variable que nos interesa, y podemos hablar con un poco más de precisión y exactitud.